que la política es mala, es fea. Eso es para la gente casi que no tiene nada que hacer, ¿no? Y es que dicen que ya en el 27 vas pa' pluri. Sin esas formas políticas, no veías el protocolo político, ¿no? Ni las cuadraturas, ¿no? Con que llevan un partido. Es que ya llegó presidente Maínez, el rockstar, y yo digo, cabrón. Quizá no son los jóvenes los que a veces no los vemos más hablando de política, pero ¿cómo opinan, eh? La gente no salió a votar en este proceso. Gente me lo dijo, Raúl, yo no voy a ir a votar. Yo, ¿por qué no vas a ir a votar? Porque yo no voy a respaldar lo que no estuve de acuerdo. Predominó el que la gente no fuera por ese ejercicio. Ya están viendo la realidad, ¿no? Confundieron una emoción con otra. Te dan la problemática y te están dando la propuesta, o sea, la propuesta y la respuesta, la solución, ¿no? Pierden el rumbo con el cual encabezaron cuando fueron en una elección, ¿no? Que se inauguró la Casa Naranja aquí en Boca del Río, que vino Maínez, y me acuerdo que decidimos en dónde iba a ser el evento y escurrían las aguas negras. Muy buenos días a todos los amigos de Personalidades. Hoy nos acompaña en la cabina un viejo conocido de la política, y digo viejo no tanto por la edad, sino por la trayectoria. Desde muy chico estuvo metido en la política y no estuvo solamente en las calles regalando banderines o pegando letreros, sino en realidad en puestos importantes desde regidurías, desde secretarías de Estado, y bueno, recientemente estuvo recorriendo cada colonia, cada casa en Boca del Río, buscando la alcaldía del municipio. Hoy nos acompaña en la cabina Raúl Sarrabal, ya vestido de naranja desde hace varios meses. Raúl, ¿cómo estás? Rodrigo, un gusto saludarte y a todos los que nos ven y nos escuchan aquí con las ganas de platicar contigo. Oye, como te decía, ya más tranquilito, ya después de todo el tema de la campaña que lo viviste, digo, fue un mes, pero ya lo venías trabajando desde diciembre, si no mal recuerdo, que estuvimos platicando por estos espacios. Sí, bueno, se generó la invitación exactamente en diciembre, se fue dando las circunstancias y condiciones para participar, me invitaron por Movimiento Ciudadano para Boca del Río, un espacio en el cual yo sentía la simpatía y la confianza de experiencia, conocimiento, por qué participar, y es lo que fui a tocar las puertas a los boqueños en el mes de mayo, prácticamente, pedirles que si consideraban que era la opción idónea para servir en los próximos 4 años, pues ahí estaba Raúl Sarrabal. Oye, Raúl, y sobre todo encuentras a un partido que, a diferencia, por ejemplo, en su momento del PRI, donde se peleaban los lugares, ¿no? Donde el PRI tenía también una institución, pues hoy encuentras a un movimiento ciudadano, sí con un proyecto a largo plazo, hay que decirlo, sí con un crecimiento natural. Natural, porque a veces podemos ver crecimientos de distintos partidos que son muy notorios, que es por una persona o es por un grupo, pero estamos viendo que esto es un crecimiento natural, lo que sigue el Movimiento Ciudadano, no solamente en Veracruz, no solamente en Boca del Río, sino en lo largo y ancho de México, ¿no? Esto que se ha manejado de la nueva alternativa y todo, pero también hay que decir algo. Encuentras a Movimiento Ciudadano muy distinto al PRI, pero también por el manejo político interno, ¿no? Bueno, principalmente yo lo que veo, y fue de los que me motivó a participar, a involucrarme, a convocar gente, a ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes que se involucraron en el proyecto de Boca del Río, es que realmente se está haciendo una política de una manera pues muy a los tiempos actuales, ¿no? A ver, sin esas formas políticas, tú veías nuestros eventos, nuestras participaciones, no veías el protocolo político, ¿no? Ni las cuadraturas, ¿no? Con que lleva un partido, ¿no? Era muy ciudadano, muy alegre, el que iba por su pie, Rodrigo. O sea, nunca he visto un camión en nuestros eventos. Eso es natural. Nosotros convocamos, invitamos, y desde luego la gente iba y nos acompañaba, y es lo que se vino realizando. Con mucho gusto hoy puedo compartir que lo que logramos, aparte del avance político en Boca del Río, es que ya tenemos posiciones edilicias, pero ya llegamos a tener ciudadanos que se sienten identificados con el Movimiento Ciudadano en cada una de las colonias de Boca del Río. Oye, y ahorita que hablabas, por ejemplo, de los eventos, ¿no te ha costado o no te llegó a costar al principio el hecho de desprenderte de la escuela? No quiero decirle priista, sino de la escuela política que tienes, ¿no? Donde se tenía que ser muy recto, donde tenías que cuidar las formas, y hoy encontramos, por ejemplo, a la política, como dices, en la actualidad, pero sobre todo, y se nota más en un Movimiento Ciudadano. Yo recuerdo que fui a un evento, uno que tuvieron por acá en el World Trade Center,
Twitter, Sí. que recibí una invitación de Dante Delgado. A mí me sorprendió, digo, fui 10 minutos porque tenía aquí la radio, fui 10 minutos y sobre todo por cortesía Si te con opones, ¿qué Dante. propones con jóvenes? Ándale, ese. Y a mí me sorprendió bastante cuando dicen, es que ya llegó presidente Maínez, el rockstar. Y yo digo, cabrón, o sea, estás hablando del dirigente nacional del partido, ¿no? Y esto de presidente Maínez, que ya había pasado un año de la Sí. campaña, el rockstar. Yo digo, sí, definitivamente es una política distinta a la que se ve. No sé si bien o mal, pero sí distinta. Pues por lo menos muy identificada a los tiempos actuales, ¿no? Yo que te puedo decir que ves a jóvenes, quizá no son los jóvenes los que a veces no los vemos más hablando de política, pero cómo opinan, ¿eh? Y cómo de una u otra manera en redes y todo participan. Nuevas generaciones que a mí me simpatiza mucho el hecho que veo a los niños jóvenes, que obviamente por edad no es el momento ni el espacio para que se involucren en política, pero participando, generando figuras, escuchando, repitiendo propuestas, y eso habla que se está construyendo futuro, ¿no? Se está construyendo la participación, que eso para mí es algo que hay que generar los que tenemos algún espacio, participamos, generar participación, y más de los ciudadanos, que el sentimiento que existe es que la política es mala, es fea, que eso es para la gente casi casi que no tiene nada que hacer, ¿no? Es el simbolismo natural. Entonces, como fue ahora, que invitamos ciudadanos, gente que estaba en iniciativa privada, madres de familia, profesionistas, muchos, pues prácticamente jóvenes dedicados a alguna actividad profesional, los involucramos y lo hicieron con gusto, pues es parte de decir que estamos dando pasos muy importantes para construir una mejor ciudad, un mejor estado, un mejor país. Ahora, también hablas de la participación ciudadana y hablas mucho de los jóvenes. Y sí, no te digo que los jóvenes no comentan, por ejemplo, todo lo que ocurre con Movimiento Ciudadano a nivel nacional, con estas figuras que tienen, que el Samuel, que el Maínez, pero la realidad es que comentan mucho, dan likes, están ahí reaccionando, pero no participan. Y no me refiero a que no participen en redes sociales, sino que no se refleja en las urnas su voto. Y es increíble cómo los jóvenes tienen un poder no invisible, tienen un poder que si el día de mañana dicen queremos tumbar a tal gobernador o tal presidente en estas elecciones que vienen, lo hacen y lo hacen por ellos mismos, Sí. porque es en el grueso poblacional, en el tema electoral, predominan los jóvenes por encima de todos los demás y Y no van a se ir ve. participando, o sea, vamos a irlos viendo más en la manera que estamos acostumbrados a ver a la gente involucrada en cuestiones políticas, movimientos sociales. A veces hoy los vemos en redes, en algunas actividades, pero se van a ir involucrando. Lo importante es empezar a construir con ellos, porque te van a decidir en un futuro inmediato, prácticamente, no tardado. Y bueno, de la mano con ellos, los otros sectores que no son, no, o sea, no están dejados a un lado, al contrario, formo parte de una generación, vamos a decirlo hoy, la intermedia, ¿no? Entre jóvenes y la gente adulta, que estamos involucrados, quizá estamos en el momento más adecuado para un ajetreo de esta responsabilidad, como implicaba, por ejemplo, el caso de la presidencia municipal, pero pero ahí están las otras camadas también participando, gente adulta que estaba interesada, pues, construir para las nuevas generaciones, ¿no? Pero sí, hay una representación clara del partido con los jóvenes, con las niñas y los niños, hay que decirlo como tal, y eso da mucho gusto porque se está construyendo, como bien lo dices, a corto, a mediano y a Oye, largo Raúl, plazo. y una pregunta, por ejemplo, también yo creo que puede llegar a ser normal o común de generación tras generación decir, es que, a ver, mira a los jóvenes que no salen a votar o mira que no les importa esto y lo otro. Pero cuando tú estabas chico, bueno, a los 20, 15, 10 años, ¿no recordabas que decían lo mismo los padres de sus hijos en la política? Totalmente, totalmente. Y digo, lo viví desde la universidad, en un salón. Veías que cuando me tocó, por ejemplo, tengo una experiencia, elecciones al Senado, me acuerdo en aquellos tiempos, hasta de la presidencia de la República, la del 2000, ¿no? Yo creo que de un salón, de un aula de la universidad, yo creo que uno, y ese era yo, dos, quizá mucho, participamos en algo que tuviera que ver, el puro hecho de cuando va un candidato a un auditorio de la escuela, que íbamos por propio pie.
¿no? No al típico que los tenían que llevar a fuerza al auditorio, ¿no? Y es que, a ver, viendo ese tipo de situaciones, viendo esas generaciones dormidas que el día que despierten, ya no van a existir esos partidos que hoy en día creemos que son monstruos políticos, que nadie los puede vencer, que la oposición está vencida o dividida. La realidad es que los jóvenes, el día que tomen la decisión de votar, van a tumbar a quien tengan enfrente. Llámese Morena, llámese el propio Movimiento Ciudadano, llámese el PAN. Y algo sí distinto es que ahí es donde yo creo que va a existir ese cambio radical en la política, ¿no? Pues bueno, son los tiempos que se vienen dando. Es un hecho que las generaciones, vamos a llamarla así, de 30 años para abajo, ahí están y están teniendo una dinámica fuertísima, informados con el tema digital, tomando decisiones importantes, emprendiendo. La verdad, da mucho gusto ver jóvenes tomando emprendurismos prácticamente desde universidad con gran responsabilidad y insisto, o sea, aunque no es la edad, pero ver a los niños, haciendo sus simulacros, ¿no? También lo hacen ellos de las elecciones y eso habla de que vamos construyendo una ciudadanía, una sociedad más participativa, que es lo que al final pasó, Rodrigo, y que tenemos que luchar, y ahí está la prueba, fue en Veracruz. O sea, la gente no salió a votar en ese proceso, Rodrigo. Que justo te iba a preguntar eso, el que no haya salido a votar. A ver, todavía Boca del Río yo creo que fue de los municipios de los menos peores, digámosle así, en el aspecto de la participación ciudadana. Hubo municipios que tuvieron 30, 29, 28% de participación y estamos hablando de la participación ciudadana en los cargos municipales. No estamos tocando el tema de la elección al Poder Judicial. Ahora, ¿qué fue lo que llegó a pasar en Boca del Río? ¿Qué fue lo que llegó a pasar en el estado de Veracruz? Porque muchos dicen, fue un voto de castigo para el PAN. Y aquí estuvo Marijose Gamboa hace algunas semanitas y justamente platicamos de ese tema. Decía, no, es que sí fue un voto de castigo para el PAN. Y yo dije, no, fue un voto de castigo, no al PAN, a la política. Por lo degradada que está hoy en día la política, que vemos unos políticos que se pintan de un color, luego del otro, se toman las decisiones y de un mes para el otro y dices, oye, caray, es esto que pasó en Veracruz, en mi punto de vista, y me gustaría escuchar tu opinión, fue en realidad un voto de castigo a ningún partido, fue para la política en general. Fue para la política y te voy a decir lo que yo lo percibí desde el momento, ya no tuve la oportunidad de en un micrófono quizá contigo platicarlo, pero donde hubo la oportunidad les puse que lo sentía. La gente sí pegó lo del proceso del Poder Judicial. Gente me lo dijo, Raúl, yo no voy a ir a votar. Yo, ¿por qué no vas a ir a votar? Porque yo no voy a respaldar lo que no estuve de acuerdo de cómo se llevó el proceso judicial. Y les exponía con elementos. Ojo, son dos decisiones diferentes. Tú vas a poder decidir la municipal y la del Poder Judicial. No están mezclados, o sea, van a poderse hacer de manera libre y tú decidir. Pero a pesar de difundirlo, de compartirlo, predominó el que la gente no fuera por ese ejercicio. Y la prueba estuvo como estuvieron las casillas. Sí. Pero a ver, no les mintieron. A ver, toda esa gente que dice, no, es que yo no fui a votar por lo del Poder Judicial, pues hace un año no les mintieron y hubo una participación como del 60% de la gente, 64, 63%, y la mayoría votó por Morena. No lo votó nada más las clases medias bajas o las clases medias, también las clases altas votaron por Morena. Y desde un principio salió Morena y dijo, vamos a reformar al Poder Judicial, esto forma parte del plan C. Nunca mintieron, pero yo creo que ahora la gente como que... Bueno, ahora sí, ya están viendo la realidad, ¿no? Confundieron una emoción con otra, pero ahí está. Pero sí generó eso, poca participación, de cerca del 37% en Boca del Río. Vaya, lo no anormal siempre había sido del 50% para arriba, ¿no? Pero bueno, ya se dio ese ejercicio, ya se consumó, como decimos, que quede la experiencia. De nuestra parte, ¿qué vamos a hacer? Que siga participando la gente. Yo me siento con mucho gusto y lo que generamos en este proceso fue que logramos que mucha gente que no daba, algún día le preguntabas, oye, ¿tú habías pensado que ibas a participar en una planilla, en una campaña? Dice, no, nunca, ni por aquí. Hoy sintió la emoción de sí hacerlo por ver que se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos.
Estamos de vuelta en Personalidades con Raúl Sarrabal. Ahora, Raúl, te aventaste unas campañas duras, ¿no? El tirarte unas campañas en contra de los Yunes, desde que arrancó la campaña, pues te aventaste en contra. Y digo, hay que tener de por sí pantalones para hacerlo porque no te estás metiendo con cualquier familia, ¿no? Y te fuiste desde el día uno directito a esta situación. Simplemente lo que nosotros llevamos es como toda campaña, tú levantas la emoción de la sociedad, era una realidad que estaba, ¿no? Todos la tuvieron, la compartieron y todos, algunos quizá de manera directa o indirecta, pero lo hacían. Y bueno, Movimiento Ciudadano específicamente fue una campaña nacional, y quien más quedaba ajustada, pues era Boca del Río, ¿no? Donde era su principal espacio, ¿no? Bueno, ahora sí, eran las condiciones, era lo que había que señalar, ¿no? Lo estaba pidiendo la sociedad. El contexto les favorecía, ¿no? Pero digo, de todas maneras, el salir desde el día uno así es... En mi caso me da la confianza que creo que estaba percibiendo una emoción social, ¿no? No era un tema personal. No O es sea, un lo tema que se queda en personal. campaña, lo que pasó en campaña se queda en campaña. Y aparte y es una realidad, ¿no? Era una percepción emocional, la había, ¿no? Y bueno, había que considerarla como parte de una campaña, una estrategia, y así fue. Y al final, nuestra manera de hacer de todos modos la campaña fue propositiva, ¿no? Fue, como dicen, una combinación, ¿no? De los diferentes espacios donde tú lo generabas, donde en otros llevamos la propuesta, ¿no? Y donde, pues, buscamos realmente, y que esa también luego cuestiones, oye, en el fondo sí, claro que quieres uno ganar, quería uno ganar la elección, traté de en mis herramientas posibles y circunstancias buscarlo a llegar a obtener el triunfo para servir a los boqueños, porque era el gusto y la simpatía que quería tener. Oye, Raúl, ¿tú cuántos hijos tienes? Yo tengo dos niños. Tienes dos niños. Dos niños. Regina y Raúl. Ok, oye, ¿y cuántos años tienen los dos? 12 y 9. 12 y 9. A ver, yo creo que también para ti estas campañas fueron muy distintas porque las que te aventaste en su momento para diputado, en Boca del Río, con otros colores, pues hoy en día ya tener a tus hijos con conciencia de que ven a su papá y que lo saludan de un lado al otro, yo creo que es muy distinto a las campañas pasadas en los que sí pasabas de casa en casa, pero te saludaba la gente y ellos no sabían como que ni qué onda, ¿no? De que mi papá qué hace. Yo creo que hoy en día, además de la diferencia de los partidos, de los tiempos, también es la diferencia de los hijos, ¿no? De la conciencia que tienen de su Pues fíjate, padre. por eso al inicio de la entrevista te hacía mucho hincapié del tema de los niños. Y pongo el ejemplo muy claro, el caso de uno de mis hijos, Raúl. Él, de mi participación política, se enteraba por comentarios de los compañeros, no porque yo le llevaba y le decía, ¿eh? Entonces le pegaba ahí, obviamente, bien este ejercicio que no lo vivió él a su pronta edad que tuvo, y lo vio y me dio mucho gusto el que hayan visto con responsabilidad, con el hecho de acercarse a la gente, de identificar problemáticas, porque lo que aspiramos todos es a servir, construir generaciones, que haya conciencia de que hay que poner todos nuestro granito de arena por una mejor sociedad. Y bueno, ellos, la verdad, y agradecido con mi familia que me respaldó desde el día uno, ¿no? Desde el día uno yo consulté con mi esposa, le dije, oye, me invitan, estamos pues sin participación política, ¿no? Adelante, Raúl, creo tienes la madurez, la experiencia, adelante, te apoyamos, ¿no? Entonces conté con todo el apoyo de mi familia. Claro, ¿y qué te decían ellos cuando te veían en los recorridos y todo? Porque era nuevo para ellos, quiero pensar. Bueno, si por ellos hubiesen querido, créeme lo que hubiesen estado en toda la campaña por la emoción como niños que al final hicimos una campaña de alegría, Rodrigo. Al final de cuentas creo que es hacia donde deben de ir mucho del ambiente para que la sociedad escuche y no de choque totalmente, sino de participación. Entonces los ejercicios que hubo fueron muy contentos, yo más que me acompañaran y a seguir construyendo y que siga construyéndose participación de las generaciones que vean el compromiso de hacer el bien por su país, ¿no? Ahora, hablas de campañas de alegrías, hablas de tus hijos en los recorridos, pero la realidad es que también ven lo que es Boca del Río, ¿no? Porque también a veces muchos podemos ver a Boca del Río que del Boulevard, que del Andamar, que el de Plaza Américas, pero pues si nos metemos hasta el fondo del Dren B o en la Carranza, el Parque Lineal, empezamos a notar la realidad de Boca del Río, que digo, a pesar de que es un municipio con muchísimo desarrollo, definitivamente también a cualquier municipio que vaya
vayamos hoy en día que se habla mucho de Orizaba, pues también tienen sus rezagos sociales, ¿no? Pero también yo creo que fue un ejercicio pues bastante bueno para tus propios hijos el ver la realidad, ¿no? No que nada más ven lo que hay en casa o con sus amigos, en las escuelas, en los centros comerciales, sino también la cruda realidad de un municipio. Pero te quiero decir, pongo el ejemplo de mi familia, mis hijos, pero pongo de la sociedad. Fíjate que hubo un ejercicio a finales de enero que se inauguró la Casa Naranja aquí en Boca del Río, del diputado Sergio Gil, que vino Maines en enero, y me acuerdo que decidimos en dónde iba a ser el evento y escurrían las aguas negras. Entonces decían, cuando ya, oye, aquí va a ser el evento. Y bueno, fue avisado en tiempo el municipio y todo, oigan, vamos a tener el evento, lo que quieran componer, compónganlo, ¿no? Ahora sí, como cuando vean inaugurar un alcalde, algo, a ver, compónganlo, ¿eh? No les dio tiempo o lo dejaron. La impresión, y creo que fue parte que hizo mucho simpatía la campaña de Boca del Río con Movimiento Ciudadano en toda su imagen nacional, fue a raíz de ese evento, porque fue un evento que vinieron senadores, diputados federales, algunos locales, obviamente la coordinación nacional de Jorge Álvarez Maínez, la estatal obviamente con Luis Carbonell, todo el mundo dice, bueno, y este es el Boca del Río, que las playas, ¿qué pasó? Ahí fue donde hizo mucho conecte la campaña de Boca del Río con, vamos a decirlo, con Movimiento Ciudadano Nacional, que fue ese evento, porque dijeron, oye, es que estamos y así era el meeting, y escurriendo las aguas negras por los costados, como está prácticamente, yo creo, el 55% de las colonias de Boca del Río. Ahora, definitivamente fue un mensaje político el hecho de que quieran colocar esa casa naranja, ¿no? Que fue en La Carranza. La Carranza, y en la colonia Graciano Sánchez. Sí, porque a ver, viendo el mapa electoral de Boca del Río, la mayor parte de la decisión la toman ahí. Y también definitivamente es una colonia que no comulga tanto con partidos como Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí comulga con Morena, sí comulga con PAN, pero definitivamente al ver un partido en crecimiento como Movimiento Ciudadano, todavía no lo tienen tan presentes como sí lo pueden llegar a tener yéndonos, por ejemplo, por un Virginia, por un Costa Verde. Entonces también ya desde ahí está partiendo la línea política que quieren llevar. Bueno, pues prácticamente y fue lo que coincidimos cuando se habló de construir un proyecto en Boca del Río, es llegarle a todos los sectores de la ciudad, porque al final es todos. Me he tocado escuchar en los años que siempre se ha tenido un sentimiento, los boqueños de una parte dicen, es que habemos unos boqueños de primera y de segunda, ¿no? En unos está todo limpio y en el otro están las aguas negras, ¿no? Entonces, pues hay que unificar y que el sentimiento y la emoción sea pareja. Eso creo que debe ser la lucha de las presentes y futuras autoridades, el hecho de que tenemos que no se sienta la sociedad de diferentes extractos ni de condiciones, ¿no? Que todos vivan y sientan la misma emoción, ¿no? Oye, Raúl, ¿y cómo viviste ese debate? Porque te dieron, pero con todo lo que fue el PRI y el PAN, ¿va? Yo creo que ni te lo esperabas, ¿o sí? No, sí lo esperaba, digo, ahora sí como dicen las canas por algo sirven para algo, ¿no? No, lo esperaba, claro, ¿no? Consciente. Yo vi lo que veníamos construyendo y muy a favor, precisamente en el debate, y fue mi medición, digo, bueno, ahora resulta que somos nosotros los que vienen a tirarnos, ¿no? Y fue parte de lo que fuimos viendo, ¿no? Que veníamos construyendo, veníamos sumando, ¿cierto? En lo natural, mucha gente simpatizaba en la persona de un servidor, pero empezaban de otros colores a ver que Movimiento Ciudadano y el candidato por Boca del Río representaba sus propuestas, lo que consideraba que era lo adecuado, y pues iban restando, ¿no? Oye, Raúl, pero también te dieron con todo con el tema de lo del CAF, ¿no? Que yo creo que ya es una respuesta que ya la tienes, pero bien pulidita. pero te dieron con todo en el aspecto de que decías, oye, pues sí le estoy tirando al agua, sí le estoy tirando al CAF, pero por allá me sacaron que cuando yo estaba como diputado local, pues aprobé la entrada del CAF. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, pues prácticamente pues todo el mundo usa su estrategia política, ¿no? Al final de cuentas, lo más claro, y al día de hoy lo sabemos, que ha sido una propuesta donde todos han tomado decisiones, ¿no? Hasta de los que señalan, bueno, pero, han tomado decisiones, ¿no? Claro, pero tomaste la decisión de apoyar en su momento al CAP
¿Y qué es lo que te deja? Porque ¿cómo fue que se cocinó el tema del CAB en el Congreso local? Porque, a ver, yo veía el debate y yo decía, pues sí, lo aprobó, pero también cualquiera lo hubiera aprobado pensando en que iban a hacer bien las cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el CAB? Tú estuviste ahí en el Congreso local. Ahí te Vamos va. a hablar tras bambalinas, ¿no? ¿Qué ¿No? fue lo que ¿No? sucedió? Con bambalinas, o sea, con todo el escenario. A ver, había un ejercicio que no había, en ese momento que no estaba funcionando bien el servicio de agua, ¿no? Entonces, las autoridades presentes de diferentes partidos, todos, ¿no? Porque en Veracruz era PRI, PAN en Boca del Río, creo que era Medellín también, ¿no? Medellín, creo que Con SAS. era PRI o PAN, uno de los dos, pero al final era diverso, o sea, no estaba unificado. Y llega la propuesta, no solamente de Boca, llega la propuesta de dividir el sistema. Eso es lo que le tocó a los diputados aprobar, autorizar que sí se hiciera la división de sistemas, porque hasta ahí era el ejercicio. Es más, ahí el nombre de CAP no existía. Claro. Ahí no, vaya, ahí no había más que simplemente la solicitud. Hasta ahí, no, hasta ahí me tocó a mí, ¿no? Lo que todos sabemos después y que todos están involucrados es que hasta los que participaron en esta elección, específicamente, pues ellos mismos, les tocó ir a la inauguración y a la instalación del CAB y todo como era, ¿no? ¿Qué es lo que viene y que fue parte de la lucha que ojalá se diera algún día en nuestra zona conurbada, es que por fin tengamos un sistema operando de manera adecuada, que es lo que creo que todos debemos aspirar, y como debe ser la rendición de cuentas, si no logran ese objetivo, pues debe haber un cambio. Pero a ver, no hubo candidato que no sacara la bandera del agua, llámese de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PAN, del PRI, de lo que sea, del PT. Pero todos llevan esa bandera y la realidad es que ninguno, así sea del partido oficial, va a poder cambiar las cosas. Hay que decirlo, si se quiere cambiar el sistema del agua, tiene que venir con apoyo desde el Estado o desde el Congreso local. Aquí por más cabildos que tengan, la realidad es que no pueden hacer mucho. Y hoy te lo puedo decir así, a ver, ¿qué va a pasar el día que se deje de estar viendo el sistema como un brazo operador político administrativo, ¿no? Porque prácticamente sí tiene ese rol, querramos o no, ¿no? Supuestamente para eso se hicieron los sistemas, ¿no? Para que tuvieran una operación administrativa paralela, ¿no? Pero al final de cuentas parece que se está volviendo, sigue siendo un sistema vinculado a lo político, porque ahí los ves, ¿no? Al final pareciera que todos pues es como una negociación al final y todos termina pasando y siguen pasando y no terminan en dar un paso en mejorar los servicios o que no sean las tarifas tan altas, que es una realidad. O sea, ya no nada más el problema que tenemos en Boca, hablo yo de lo que me consta y lo veo, ya no nada más es la falta de servicios de buena calidad, sino el costo tan alto del agua, ¿no? O sea, ahí es donde sí ya llegó a la molestia de todos, me incluyo. O sea, estamos molestos que nos estén dando un servicio de calidad a muy alto costo y pues prácticamente ahí es donde está la emoción, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos de vuelta en Personalidades con Raúl Sarrabal. Ahora, Raúl, ya platicamos un poquito de lo que sucedió en las campañas, ¿no? Las campañas, las guerras sucias, como le llaman, en contra tuya que tuviste ahorita en el debate, el sentir de los boqueños hacia ti. Pero ¿qué fue lo distinto que pudiste llegar a notar de ese Raúl Sarrabal a principios de los 2000, 2010, cuando estaba haciendo política, y hoy en día que regresa en el 2025? Porque han pasado 15 años y definitivamente han cambiado muchas cosas. ¿Tú crees que la esencia de la política ha cambiado, perdura, o cómo lo sientes? Mira, yo siento que la política ahí está, ¿no? Prácticamente. Obviamente, hoy veo más las campañas en temas digitales, la manera de difundir la información. Tú lo sabes, quien no esté en las redes, en lo digital hoy pues está fuera de contexto totalmente, pero la política de tierra, como le decimos, de contacto, sigue siendo la que más tiene, como dicen, más identidad con el ciudadano y bueno, percibo, y esa es la gran molestia que sigue habiendo sociales, que como bien lo ponías en ejemplo en un momento de la entrevista, siguen pasando los años y los problemas siguen siendo
los mismos, ¿no? O sea, sigue siendo el agua, sigue siendo el bache, sigue siendo el drenaje, sigue siendo hoy en día ya se sumó, antes le decíamos el alumbrado público, pero hoy pregúntale a todos las colonias de Boca del Río que en la semana, 2 días de los 7 días de la semana, no hay luz en la colonia, ¿no? Era alumbrado, pero hoy es la electrificación total de la colonia. Siguen siendo los mismos temas, ¿no? El tema de playas, oye, las playas, ¿desde cuándo los hemos escuchado? Sigue sin haber un baño público en las playas de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que está terminando que la gente deje de confiar y tener la esperanza, que no ve en todos esos rubros una mejora, un avance. Ahora te aventaste que 6 años fuera de la política. ¿Cómo te puedes llegar a aventar 6 años de la política si desde que 24, 25, 26 años estás inmiscuido? Y como lo decía al principio de la entrevista, no estabas inmiscuido que con la banderita, sino en realidad en la toma de decisiones. ¿Cómo fueron esos 6 años para ti? Porque definitivamente quiero pensar que te sentías como un caballo de carrera sin poder moverte, ¿no? Pero Rodrigo, fíjate, y lo aprovecho con tu auditorio y todos los que nos ven y nos escuchan, es que hay un rol de Raúl que no todo el mundo lo ve más el lado político, pero yo tengo un rol de participación privada, de particular, y mucho me ayudó en la política, y lo comparto. El otro día que fue una entrevista aquí mismo, hablaba mucho de los jóvenes, ¿te acuerdas? Hacíamos mucho hincapié de cómo desde yo joven empecé a trabajar en negocios particulares propios de la familia, pero yo tengo un rol en la parte privada, ¿no? Que desarrollo comercial y profesional, y ese al que tenemos algo en la política, pues nos sirve para seguir retroalimentándote de lo que dice la gente, lo que vive, el contexto. A ver, sí, Raúl, sí, no te digo que no te la compro, pero también es un hecho que no es tu pasión. También es un hecho que no es lo que te mueve como la política, ¿o me equivoco? Fíjate que las dos, ¿eh? ¿Sí? Créeme, el día que me conozcas y lo compartes más, esa entrevista va a haber mucha gente y va a decir, estoy seguro, si es cierto, porque tú me ves conviviendo en el día a día, Rodrigo, y te vas a dar cuenta que no parezco político. Me vas a ver ya cuando hablamos un poquito, cuido formas y todo, ¿no? Imagínate tantos años y no, como dicen, no saber mover bien las cartas, ¿no? Por eso puedo caminar al día a día sin ningún problema, pero no predomino estar haciendo la política tradicional, ando para arriba y abajo promoviendo, no. Me gusta hacerla así, ¿no? Y eso me ha permitido mantener mi contexto de al final sí un ciudadano, sí con perfil político, pero también perfil privado, ¿no? Ciudadano totalmente. Ahora, ¿qué fue lo que más llegaste a disfrutar esos 6 años de estar lejos de la grilla? Porque seguramente a mucha gente le consume su cabeza, ¿no? Pues fíjate que hacer más temas profesionales, ¿no? El negocio que te digo, si hay una pasión por ello, y desde luego el disfrutar a mi familia, a mis hijos, lo disfruto todavía al día de hoy. Estar conviviendo con ellos y una etapa, te hacía mención de su edad y de que están viviendo en este momento, y estar acompañándolos en eso fue algo clave y importante, y que al día de hoy lo disfruto con ellos totalmente, ¿no? Ahora, Raúl, ¿qué diferencias encuentras, por ejemplo, en la política, entre la política que tú vivías hace 10, 15, 20 años en estas tomas de decisiones, a la política que existe hoy en día? Pues tanto a nivel estatal como federal. Desde luego, y sí, comparto eso. El buen oficio de la política, Rodrigo. Se ha perdido el oficio. Totalmente, una buena parte de ellos sí, y le estamos sufriendo al día de hoy, ¿no? Y hay que decirlo, y el acuerdo no es malo. La política es un ejercicio de acuerdos, de tomas de decisiones, de conciliación, de tomar decisiones. Lo hace los partidos políticos en las cámaras, en los diferentes. Me tocó en el servicio público municipal, estatal, ver cómo te sientas con organizaciones civiles, sociales, y hay que tomar acuerdos y hay que cumplirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque muy independiente que quedan
en un papel y todo, formalmente, pues es la decisión de cumplir lo que decíamos o se decía antes era la palabra, ¿no? Entonces, sí creo que se ha perdido mucho oficio, ¿no? Hay que rescatarlo y más para los que tengan cargos actuales y futuras, quien los vayan a tener o vayamos a tener, no sabemos, ¿no? ¿Cómo se llama? El hacer bien de la política, Rodrigo, es lo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, a dar mejores resultados a la sociedad, ¿no? Creo que es lo que al final debe ser lo más importante y hay que recuperarla. Pero ¿no crees que, por ejemplo, mucha gente, vamos a hablar de aquí del Estado, puede llegar a pensar, sí, a ver, hablas de falta de oficio político en la actualidad, pero antes si sobraba el oficio político, pues ¿cómo dejaron también al Estado? Porque ese oficio político que podía llegar a existir, por ejemplo, con un Fidel Herrera en el gobierno de Javier Duarte, pues hoy en día vemos los resultados y por más oficio que se tenía, pues no estuvo tan bonita la cosa. Ahora sí, como dicen, indicadores ahí los marcan, ¿no? Eso cada quien tendrá ahí su referencia al respecto. Yo sí veo el tema y no hablo del inmediato, te hablo todavía hasta de más años. Me tocó a mí de chavo, por ejemplo, muchos gobiernos, porque nuestros referentes son a veces también la política Local, regional. local, regional y también la nacional. A veces, tú veías que realmente y que a mí sí me ha quedado muy marcado, ¿no? El respeto entre los poderes, ¿no? O sea, por muchas diferencias políticas hay respeto, ¿no? Te acordarás que hubo presidente de la República y el Congreso era totalmente de oposición y se podía llevar, ¿cómo se llama? Se podía llevar la gobernabilidad. Pasó en Veracruz. Ha tenido gobernadores y no han tenido los congresos su mayoría. Bueno, cuando tú fuiste diputado sí estaban con mayoría del PRI. Y hubo también, ¿no? Y hubo gobiernos en su momento, hoy de los diferentes partidos y que no tenían la mayoría en los congresos y se han llevado. Bueno, vámonos a Nuevo León, ¿no? Bueno, o sea, y al final esa es la política. Tienes que llegar a hacer gobernabilidad con las diferentes ideologías y a tomar las mejores decisiones y también ser oposición. Y es lo que hoy a mí me motiva mucho el Movimiento Ciudadano, que ha sabido estar muy acorde a los intereses realmente del país. Te pongo el ejemplo, hubo el debate del tema de los aranceles, ¿no? Cómo se puso Trump con la presidenta y la postura que tomó la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano de respaldar a la figura presidencial mexicana, más allá de un interés político, habla de que primero lo importante y ya luego los intereses políticos, ¿no? Y así, quizá muchas decisiones en los congresos que hay que tomar, pues tiene que predominar el interés público, social, antes que el político, ¿no? Entonces yo cuando hablo de esa política es la de que, a ver, dejemos a un lado a veces las camisas y vamos a pensar en el bien común que debe ser el de todos, ¿no? Claro, también vivimos hoy en día en una política donde, como bien dices, no existen contrapesos y no necesariamente existen contrapesos por el Poder Judicial, sino también por el mismo contrapeso político que vas a cualquier congreso local en los estados y los dos diputados de Movimiento Ciudadano, o los 3 o 4 del PAN pesan en el congreso local. La realidad es que no es que pesen no por sus voces o porque no tengan buena o mala trayectoria. De hecho, le mandamos ahí un saludo a Adrián Ávila, que está por allá, sino porque en realidad son una minoría que no tienen decisión en el Congreso. Y si nos vamos en lo federal y si nos vamos inclusive en el Senado, también volteamos, por ejemplo, y el único contrapeso que tenemos los mexicanos, digo, lamentablemente, pues está en un gobierno estadounidense, que si se levanta de buenas o de malas, repercute hoy en día en las decisiones. Sí, ¿no? Es complicado. Pero bueno, ahí es la parte donde hay que seguir construyendo y va a venir una agenda que será tema muy pronto y inmediato, es ya empezar a ver a principios de este año que viene, ¿no? 2026, ya vamos a empezar a ver que viene la renovación de los congresos federales y estatales, tanto en el estado de Veracruz como del país, ¿no? Y ya será mucha de la agenda que los veracruzanos y los mexicanos vamos a tener que estar viendo, ¿no? ¿Qué queremos en el futuro, ¿no? Queremos que haya esos equilibrios, queremos seguirle dando a un gobierno
las condiciones totales para que tome decisiones o hay que darle los equilibrios, ¿no? Claro, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Ahora, Raúl, es estrategia política lo que vamos a estar platicando acá. Y yo sé que a veces es complicado, ¿no? El mostrar tus cartas desde un principio, mostrar las cartas no solo personales, sino del partido, pero ¿cómo penetrar a Movimiento Ciudadano en la zona conurbada? Una zona conurbada complicada porque son, para empezar, dos municipios totalmente distintos, lo que es Boca del Río y Veracruz. Y dependen muchísimo, por ejemplo, remontándonos aquí al caso de Veracruz, dependen muchísimo de los contextos políticos, ¿no? Para que pueda llegar a existir un cambio. Sobre todo considerando que un movimiento ciudadano pues carece de una estructura política sólida como lo puede llegar a tener un PAN o un Morena, ¿no? Un Morena con, sí, con estos apoyos, que los programas sociales y todo, pero también tienen al Estado detrás. Un Partido Acción Nacional que tiene el municipio, tiene al ayuntamiento como lo es Boca del Río, como lo es Veracruz, y se encuentran débiles ante ese tipo de situaciones. Bueno, el caso de un servidor que hoy simpatizo con Movimiento Ciudadano y que cada día hemos venido a involucrándonos más, visualizamos y yo creo que lo que viene es la constancia y el contacto continuo con la sociedad, es decir, seguir empujando los temas de interés. Yo creo que esa va a ser parte de nuestra agenda inmediata. Por ejemplo, yo fui fui un referente al participar en la municipal. Va a haber espacios edilicios. Lo adecuado es que esos espacios edilicios sigan trabajando, ¿no? Con la propuesta que fue la que la ciudadanía simpatizó y pedirle en los cabildos, ¿no? Que se lleve a cabo esas acciones, ¿no? Al respecto. Y desde luego, como bien lo dices, en particular esta zona conurbada es constancia, seguir aquí, como bien lo menciona, hacer, y lo que hubo un avance ya muy representativo, que ya haya identidad en los diferentes puntos de la ciudad de alguien o de algunos con la simpatía de Movimiento Ciudadano, desde luego, y seguir llevando el interés de la sociedad, o sea, ir de la mano de ellos. La verdad es que el ciudadano te da la referencia total. Yo te puedo decir que no hay mejor fuente de información que platicar con los ciudadanos, Rodrigo. Ellos te están dando, como dicen, te dan la problemática y te están dando la propuesta, o sea, la propuesta y la respuesta, la solución, ¿no? Entonces, simplemente es ser el conducto, no perderse, que creo que esa es de todos la responsabilidad, y luego sufren las consecuencias los que tienen los gobiernos, y los pierden porque pierden el rumbo con el cual encabezaron cuando fueron en una elección, ¿no? Oye, ¿por qué perdiste si en la elección anterior ganas? Pues porque perdiste el rumbo que llevabas, con el cual pediste la confianza, y pues ya el ciudadano vio que lo perdiste. Cambio. No, y a ver, y también encontramos un Movimiento Ciudadano totalmente distinto. Yo creo que hay un antes y después de Movimiento Ciudadano. 2024. Definitivamente ahí yo creo que el partido ahí sí empezó a creérsela, porque también veíamos un Movimiento Ciudadano que, como bien decías, pues estaban en las elecciones, pero ya después se perdía. Oye, metimos un regidor por acá, otro por allá, pero pues ya. El regidor iba 1 o 2 veces a la sesión y se acabó. Pero la realidad es que para que pueda llegar a perdurar un partido se necesita mucha labor, sí, de los regidores del municipio, pero también de los actores políticos, de los actores principales, durante el proceso donde no hay campañas, que son 2 o 3 años, ¿no? Y bueno, ahí me estás dando pues prácticamente a remarcar un poquito de lo que va a ser de Raúl Sarrabal en el presente y el futuro inmediato. O sea, el hecho de haber participado en un proceso te deja una gran, para mí fue una gran responsabilidad, un compromiso, y no por el hecho que el resultado no nos haya favorecido, pues, papas, no, al día de hoy yo te puedo decir que hay gente que me ha hablado, oye, fíjate que tengo una duda sobre una problemática municipal, sobre una tramitología, tenemos un problema, queda de un servidor, y lo comparto hoy en tu auditorio, el hecho de seguir apoyando a los vecinos, a la sociedad, ¿no? Créeme lo que lo he hecho con menos intensidad en una etapa anterior, y hoy lo veo con más condiciones. No, si no te digo que no, que ¿por qué me ves riéndome o qué? No, te lo digo porque sabes qué, pasa. O sea, ya después de haber participado en una municipal, la gente que te dio la confianza, que te
tuvo el contacto, te busca posteriormente, oiga, tenemos un problema aquí, ¿qué nos sugiere? ¿Qué va a haber de un servidor, de Raúl Sarrabal? El hecho de decirle, a ver, esta problemática es de índole municipal, lo adecuado es que vayas a esta área respectiva, lo hagas de esta manera, ¿no? Hay regidores con ciertas comisiones, búscalos, ¿no? Orientarlo para buscar soluciones, ¿no? Y donde nos convoquen para participar, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por el bien de nuestra ciudad, que es el objetivo principal. Claro, ahora definitivamente estos próximos meses, estos próximos años, pues son decisivos, sobre todo si se quiere construir un proyecto a largo plazo sólido, porque si quieren presentarse en el 2027 o en el 2029 de, sí, somos Movimiento Ciudadano, pero sin un trabajo previo, es un trabajo previo que no se tuvo en Movimiento Ciudadano, yo creo que desde hace muchos años. Por eso yo decía, fue un antes y después la campaña del 2024 en el hecho de, no, pues sí nos la vamos a creer ahora sí, ¿no? Desde luego, y aprovecho también para decirlo, y fue parte del que, ¿por qué cuando me hacen invitación? Y muy agradecido en su momento con Sergio Gil, con Carbonell, con Dante Alfonso Delgado, con Agustín Torres, el mismo coordinador, obviamente, Jorge Álvarez Maínez, que lo hicieron de manera directa de invitarnos a participar, es ese hecho que hablamos de no procesos solamente inmediatos, sino pensar en construir un estado, un país, todos desde nuestro espacio a mediano y largo plazo, ¿no? Yo y con mucha emoción, cómo no me gustaría ver a esta nueva camada de gente que vive la política de una manera diferente o está participando de comunicarse diferente, encabezando el país, ¿no? Oye, es que dicen que ya en el 27 vas pa' Pluri, ¿o no? De mi casa. Oye, es que ya la grilla está pa' Pluri de tu casa. Pluri de mi casa. Esa la tengo segura. Oye. No, participar. La verdad me gusta participar. Lo hago de manera natural, aunque a veces no tengo un cargo, lo voy a seguir haciendo. Créemelo, con gusto, y sí me va a gustar mucho seguir construyendo un mejor estado y un país desde cualquier espacio, política, afín al partido o ciudadano. Hay que seguir apoyando y creo que es el mejor ejemplo quienes alguna vez tuvimos encomiendas o lo hemos vivido, dar muestras de que esto no es solamente un momento, no, es continuo. Un país se construye todos los días, a todas horas. Y es que yo creo que hoy en día, por ejemplo, en lo que es Movimiento Ciudadano, se encuentran también en una posición, hablando a nivel municipal y hablando a nivel estatal, en una posición donde no existe ese desgaste político como lo pueden llegar a tener en el poder. Y ese desgaste político, al no tenerlo, y sobre todo con un pensamiento a largo plazo, viendo que los resultados inmediatos están, o que las acciones inmediatas están teniendo resultados inmediatos en la percepción de la gente, en la percepción digital, yo creo que tienen el caminito de manera tranquila para que en el largo plazo puedan llegar a construir algo sólido y no se cree este movimiento o este partido que nace de la noche a la mañana y después tienen los problemas en gobierno, ¿no? No, bueno, yo lo que puse como grano de arena es en ese proceso fue precisamente eso, demostrar que es un partido que viene construyendo de manera adecuada, cubriendo, por ejemplo, fuimos de los partidos, por lo menos claros, que tuvimos representaciones en todas las casillas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa que había ciudadanos identificados con el partido que querían defender una postura, ¿no? Y es parte de lo que son pasos para mí que se vienen dando como muestras o simbólicos de que vamos construyendo futuro. Ok, Raúl, pues muchas gracias por acompañarnos. Rodrigo, un gusto siempre escucharte, estar aquí en tu programa de perfiles y bueno, cada vez que nos invites, siempre aquí estaremos. Va que va. Pues gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz, mi nombre es Rodrigo Cruz y los dejo siempre en sintonía.